Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Criar hijos con astucia. Soy Auri Tobar, psicóloga especializada en temas de crianza. Durante la próxima media hora compartiré contigo tópicos clave y herramientas prácticas que facilitarán tu experiencia de criar a los hijos para que crezcan autónomos, independientes, responsables y con alegría de vivir. Empecemos. Este episodio lo dedico a un tema que me apasiona por demás y es cómo desarrollar el cerebro de tus hijos con música. Para ello no tienes que ser músico. He dividido este episodio en 3 partes. La primera la dedico a entender cómo es el funcionamiento neuronal del cerebro musical de tus hijos. En este sentido, la neurociencia ha hecho muchos avances y te voy a dar referencias bibliográficas de estudios de laboratorio que consideré que pueden ser interesantes para ti. La segunda parte la dedico a entender los beneficios desde el punto de vista cognitivo, conductual y socioemocional de la aplicación o el uso de la música en tus hijos. Y la tercera, justamente, cómo puedes hacer tú en casa para aplicar la música de manera sencilla y práctica con tus hijos para disfrutar de todos esos beneficios. Así que empecemos. Lo primerito que quiero compartir contigo es la razón por la cual este tema de cómo desarrollar el cerebro de tus hijos con música me apasiona tanto. Y es porque la música para mí es un eje central en mi vida. Primero que nada, yo desde niñita, yo creo que yo cantaba antes de hablar. Yo bailé antes de gatear o de caminar. Yo antes de estudiar y graduarme como psicóloga, yo estudié música en conservatorios en Venezuela y participé en grupos, en corales, en bandas de jazz, en grupos de música folclórica, en fin. Luego estudio psicología en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente me voy a finales de los 80, principios de los 90, a Estados Unidos. Y quiero confesarte que un día paseando por el campus de la Universidad de Minnesota, veo musicoterapia como carrera. Quiero confesarte que yo no sabía en esa época que la música como terapia, la musicoterapia como carrera existía. Entré, pregunté y me dijeron, sí, existe como carrera, pregrado, también existe como maestría y también como doctorado. Inmediatamente me inscribí y yo hice la carrera de musicoterapia en la Universidad de Minnesota. Yo regreso a Venezuela y comienzo a buscar a otros musicoterapeutas, quienes como yo habían por supuesto estudiado afuera porque en Venezuela no existía la musicoterapia como carrera, y topé con Miriam Carreño. Ella es nieta de Inocente Carreño, un músico y compositor ilustre en nuestro país. Además, había estudiado musicoterapia en Buenos Aires, Argentina. Tenía ya rato en Venezuela. Ella daba clases de flauta en la Universidad de Carabobo y juntas fundamos ASOVEMOS, la Asociación Venezolana de Musicoterapeutas, y conformamos lo que se convirtió en un curso superior de musicoterapia que impartimos en la Universidad de Carabobo. Luego se nos unió a nuestro equipo Alba Pérez Mato, quien era directora de cultura de la Universidad de Carabobo, además de músico, Norma Hernández, médico y músico, y Beatriz Soares, ingeniero y músico y expresión, y ella era especialista en todo lo que era expresión corporal. Nosotras dimos una década de formación en el área de musicoterapia, tanto en la Universidad de Carabobo, en el Instituto Politécnico de Barquisimeto, en el Instituto Pedagógico de Caracas, y dejamos, digamos, un legado de musicoterapeutas que luego también formaron a otras personas. Ya avanzado el año 2000, comenzó la situación política en Venezuela a deteriorarse. Arrancó ese éxodo enorme, casi masivo. Miriam Carreño fue una de las primeras que se fue del país y quedamos en el equipo Alba Pérez Matos, Norma Hernández y Beatriz Suárez. Y nosotras seguimos como navegando contracorriente. Hicimos un programa, una maestría de musicoterapia que fue preaprobada por la Universidad de Carabobo. Sin embargo, fue engavetada, no se pudo implementar porque el nuevo gobierno
pues no le interesaba. Digamos que ser musicoterapeuta o hacer musicoterapia era casi que una extravagancia cuando habían necesidades muy básicas en el país. Y quiero comentarte una experiencia que para mí fue muy significativa en el sentido de entender la influencia o el poder de la música en los niños. Estando yo en Minnesota paseando con mi hijo Leonardo el mayor, que estaba bebé, Emiliano el pequeño aún no había nacido, y a las afueras del auditorio de la Universidad de Minnesota veo pasar a un grupo de profesores con 50 niñitos en edades comprendidas entre 3 y 4 años de edad, cada uno de ellos cargando con un instrumento dentro de un estuchito. Después supe que era un violín y entraron a dar un concierto dentro del auditorio. Seguida por la curiosidad, por supuesto que entré con mi hijo Leonardo y disfruté de un espectáculo que quiero compartir contigo. Se trataba de un concierto siguiendo el método de Shinichi Suzuki, quien fuera un músico japonés, quien hizo un método que lleva su nombre y que inventó la manera, digamos, ideó la manera de enseñarle a los niños música a través de hacer piezas infantiles con violín. ¿Y por qué el violín? Porque resulta que el violín es un instrumento que crece con el niño. Ahí me entero que existe un 16avo de violín, un octavo de violín. Esos dos violines eran los que estaban usando en ese momento estos niños. Luego existe un violín un poco más grande, que es un cuarto de violín. Existe un medio violín, cuando el niño ya está más grande, violín. Suzuki quiso romper aquel esquema de que en los conservatorios aprender música era para músicos y los métodos eran muy severos. Suzuki vivió casi 100 años y dejó un legado de música para niños. Él decía que la música era un acto de amor. Sin embargo, vamos más allá. Anna Magdalena Bach era una pedagoga como lo era también Johann Sebastian Bach. Ella se dedicaba a darle música a los niños. Yo aprendí, estoy dando musicoterapia, que Anna Magdalena Bach decía que los niños deberían tener dentro de sus instrumentos musicales aquellos que le permitieran sacar su musicalidad, y ella recomendaba tener un piano en casa. Y decía que cuando el niño estaba gateando, tratando de pararse, si se apoyaba en el piano para pararse, vería ya cuando tiene 3 años de edad las teclas a nivel visual, a nivel de sus ojitos. Y lo más seguro es que por curiosidad va a alzar las manitos y va a poner las manitos en las teclas del piano. Ahí el niño va a comenzar a hacer música de manera natural. Quiero ir más allá. Carl Orff, el creador de esa pieza extraordinaria, Carmina Burana, él es alemán. ¿Se acuerdan de la pieza? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Bueno, disculpen mi imprecisión en cantar esto. Carl Orff, en los años 1920, 1930, creó el método Orff-Schulwerk, que traducido al español es el trabajo de escuela, método Orff. Orff decía que el niño venía músico, el niño era músico, y que había que ponerle afuera los instrumentos que el niño requería y que eran fáciles de ejecutar para que sacara la musicalidad y su músico por dentro pudiera expresarse. Con todo esto yo tengo a Leonardo, mi hijo, conmigo, mientras estudié musicoterapia. Posteriormente, en Filadelfia, nace Emiliano, mis 2 hijos nacieron en Estados Unidos. Yo regreso a Venezuela y yo inmediatamente comencé a buscar quién daba el método Suzuki en Venezuela. Todo esto yo era psicóloga, ya era musicoterapeuta, antes de empezar a Sobemos, que fue posteriormente. Y cuando yo comencé a averiguar quién hace música en Venezuela, el método Suzuki y cualquiera de estos métodos, resulta que no se sabía quién lo hacía. Es decir, no se conocía. Y yo imprimí el método
de Suzuki, se lo di a uno de los músicos de la Filarmónica para que le diera violín. Me compré un 16avo de violín que me lo traje importado de la China, por cierto, y mis hijos comenzaron a estudiar violín con un 16avo de violín. Emiliano ya de pañal y Leonardo tenía como 4 años de edad. Ellos comenzaron a dar concierticos en su colegio y a partir de allí llegó un momento en que ellos ya no querían estudiar violín. Un día me dicen, mamá, no queremos violín. Fíjate lo que yo hice, yo les pregunté, ¿ahora qué instrumento quieren? Queremos piano. Yo puse los violines de un lado y compré teclados, de esos teclados Casio que son los que caben en su habitación. Y los inscribí en el conservatorio. Ellos comenzaron a tocar piano, y participaron en los conciertos de piano, con una extraordinaria músico, Olga Capriles, quien daba piano para niños de manera espectacular. Si escuchas esto algún día, Olga, te estoy inmensamente agradecida por el trabajo que hiciste con mis hijos y con muchos niños. Luego mis hijos dieron concierticos en el colegio, en el conservatorio. Un día me dijeron, no queremos más piano, mamá. Yo les pregunté, ¿ahora qué quieren? Me dijeron, queremos guitarra. Puse el piano, lo dejé allí, los violines están guardados y les compré guitarras y busqué al músico Samuel Granados, que en Venezuela se encarga de dar música para adultos. Sin embargo, lo convencí para que le diera clases de guitarra a mis 2 hijos. De manera que mis hijos fueron avanzando así en el estudio de la música, pero lo curioso es que mis hijos no son músicos. Leonardo es ingeniero de sistemas, Emiliano es economista y volviendo atrás, un día cuando me dijeron ya no queremos estudiar piano, mamá, yo les pregunté, ¿ahora qué quieren? Mi hijo mayor me dijo quiero batería, Emiliano me dijo, mamá, no intentes más, músico no quiero ser. Yo les doy esta referencia musical de mis hijos personal porque yo quiero transmitirte a ti qué pasó con mis hijos. Mis hijos desarrollaron la musicalidad a través de estos instrumentos, no se convirtieron en músicos, sin embargo, son 2 muchachos inteligentísimos que donde han pasado siempre han sido destacados. Son hombres que fueron muy estimulados, sobre todo con la música, que es lo que yo te voy a mostrar al final de este episodio. Mis hijos, a través de la música, lograron afinar su oído, afinar su atención, su foco, su memoria, su capacidad para expresarse de manera que todo lo que siguió después, desde el punto de vista de memoria, cognitivo, intelectual, para el desarrollo de sus carreras, definitivamente se les facilitó. Y como te prometí al principio, quiero darte referencias de 3 estudios de laboratorio realizados con niños donde se aplica la música para ver qué pasa en su cerebro. El primer estudio es uno realizado en la Universidad de Ginebra. Este estudio es reciente, fue publicado el 28 de mayo del 2019. Ese estudio se centró en bebés nacidos muy prematuros en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario. En este estudio se utilizó música exclusivamente compuesta para experimento. Para ello convocaron al músico suizo Andreas Vollenweider, quien hizo unas piezas musicales que contenían arpa, flauta y campanas y se les ponía a bebés recién nacidos prematuros y se comparó con neonatos prematuros a los cuales no se le ponía música. Cuando se termina el experimento, se comprueba que los niños a los cuales se les puso esta música de Andreas Vollenweider tenían desarrollos neuronales y circuitos más maduros que muy parecidos a un niño nacido a término comparado con los niños a los cuales no se les puso música. El segundo estudio que me pareció interesante fue realizado hace muy poco. Fue publicado el 27 de noviembre del año 2023 en la revista científica Cognition y fue realizado por la Universidad de Ámsterdam en conjunción con la Hoorn Research Center for Natural Sciences en Hungría.
Este estudio involucró a 27 niños, a quienes le colocaron electrodos y midieron el electroencefalograma mientras dormían y le ponían ritmos de tambores, que a veces eran ritmos regulares, y a veces los ritmos no eran regulares. El asunto es que se descubrió que cuando los ritmos eran regulares, estos niños recién nacidos tenían patrones electroencefalográficos que mostraban que los podían reconocer diferente a cuando los ritmos eran irregulares. Este estudio sugiere que la habilidad para percibir el ritmo es innata y no simplemente el resultado de secuencias aprendidas. Y esto no es otra cosa que comprobar de manera sofisticada y científica eso que ya todos los padres sabemos, y es que cuando a un niño recién nacido se le pone música, responde de manera instintiva y con placer. Cuando a los niños se les toma por el torso y se les canta atunga, tunga, tunga, atunga, tunga, ta, los niños se mueven, se ríen y disfrutan el ritmo. Esto es instintivo. El tercer estudio que escogí para compartir contigo fue realizado en el año 2012 en la Universidad del Sur de California. Involucró a 80 niños de 6 y 7 años de edad. En este estudio se comparó a niños que recibían entrenamiento musical con niños que no recibían entrenamiento musical. Se realizaron evaluaciones anuales para medir el desarrollo del lenguaje, la memoria, la capacidad para procesar música y habla y el desarrollo cerebral de cada niño. Los resultados preliminares indicaron que el entrenamiento musical puede acelerar el desarrollo cerebral, mejorar el procesamiento de sonido y puede beneficiar además el desarrollo del lenguaje y las habilidades de lectura de los niños que reciben instrucción musical, que aprenden música, comparado con los que no. Y estos son solo 3 estudios escogidos con pinza de muchísimos otros. Yo no sabía por dónde empezar, que simplemente ponen en evidencia que, por un lado, la neurociencia ha avanzado y puede corroborar de manera científica que la musicalidad del niño viene con el niño. Hay áreas específicas en el cerebro que están ubicadas en el lóbulo temporal, en la parte occipital superior, en el área de Wernicke, en la parte frontal, el neocórtex, que son exclusivamente para procesar la música. Tu niño cuando nace ya tiene esa capacidad y lo que hay que hacer es desde afuera estimularlo para que la desarrolle. ¿Y cómo se desarrolla? Primero que nada, tomándote muy en serio eso de que tu hijo nace músico y nace con la necesidad de que esto se desarrolle. Fíjate, primero que nada, que tiene un cerebro musical, se puede decir, con las áreas que ya te comenté. Luego tiene un aparato auditivo que percibe sonidos, ritmos, timbres, melodías, etcétera, etcétera. Luego tiene la piel, que es el órgano más grande del cuerpo por donde entran las vibraciones. Tiene 2 cuerdas vocales, con las cuales puede primero cantar antes de hablar. Y la primera recomendación práctica que te quiero dar es que dividas los juguetes de tus hijos en juguetes musicales y juguetes no musicales. Que por cierto, es recomendable que los juguetes estén metidos en cajas por tipo, carritos, muñecos, etcétera, etcétera, y que no estén regados por toda la casa. Los juguetes musicales, debes comprarle desde que tu hijo está pequeño juguetes musicales que suenen bien. Hay maracas, por ejemplo, están los instrumentos de percusión liviana, maracas, triángulos, tambores, palitos. Hay instrumentos de cuerda que ya pueden ser cuando esté más grandecito. Hay cuatros, eventualmente, ¿por qué no? Violín, guitarra. Luego están los instrumentos de viento, que pueden ser pitos, más adelante trompetitas, en fin. Dedícate unos minutos del día a jugar con tus hijos con estos juguetes musicales. Por ejemplo, poner canciones y acompañarlos con la maraca
o con los palitos o con el triángulo. También pueden ser simplemente improvisaciones sin música, en donde tocan los instrumentos de manera interactiva. Tú tocas unos ritmos, ellos tocan otros ritmos. También puedes utilizar la música de manera no activa, sino pasiva. ¿En qué sentido? Que ellos están escuchando música porque le pones algunos momentos de música, 20 minutos, 30 minutos diarios de música suave, instrumental, por ejemplo, antes de dormir. También porque le cantas. Yo recomiendo que, bueno, ojalá que pueda ser afinada o afinado, que a los niños se les cante de manera afinada. Hay padres que no lo son, bueno, no importa. Sin embargo, busca la manera de que tus hijos escuchen música afinada. También yo te recomiendo que desde que tus hijos están pequeños, busques la manera de que reciban instrucción musical. Es decir, que se integren en el aprendizaje de algún instrumento, porque es interesante, desde que tus hijos son bebés y que están con estos instrumentos, van a tener alguna preferencia, bien sea por un instrumento de percusión, por un instrumento de viento o por un instrumento de cuerda, y tú puedes allí definir, mis hijos pueden empezar a estudiar un instrumento, ponle un tutor de música, justamente porque no es para que sean músicos necesariamente, sino para que desarrollen capacidades que luego se perderán de vista. Y por supuesto, lleva a tus hijos a conciertos de todo tipo. Expónlos al privilegio de estar en un auditorio donde hay una orquesta filarmónica o sinfónica desde que son pequeñitos. No los sometas a conciertos largos de 1 hora, por supuesto que no. Llévalos 10, 15 minutos. Eso yo lo hacía con mis hijos. Me iba a la Universidad Central de Venezuela, que tenía todos los domingos a la orquesta filarmónica, o no, era la orquesta sinfónica, la que estaba allí, y yo convencía al vigilante que no dejaba entrar niños, que mis hijos eran músicos porque estaban estudiando instrumentos, y me sentaba en la parte de atrás y nos sumergíamos en ese universo de la música por 15, 20 minutos y después nos íbamos a comer un helado. Yo le compraba a mis hijos, y eso te lo recomiendo, libros donde salen los instrumentos musicales. Explícales cuáles son para que cuando los vea en el concierto los reconozca. También conciertos de otro tipo, de manera que tus hijos se sientan desde pequeñitos familiares con eso de ir a ese templo donde se hace la música para que la disfruten. Y ya para cerrar, quiero sintetizar que en la medida en que tus hijos crecen en un ambiente musical rico, bien sea porque tú le permites que escuchen música y respondan a música, que bailen, que sigan ritmos, o porque además buscas la manera de que ellos aprendan música y se ejecuten instrumentos, van a tener una ventaja con respecto a otros niños, porque se desarrolla el lenguaje, la atención, la memoria, sus capacidades para la lectura. Incluso cuando los niños son partícipes de una coral o un grupo musical o que ejecutan un instrumento, se sienten integrados socialmente, su autoestima se refuerza. Además, yo estoy convencida de que cuando una persona desarrolla su musicalidad, nunca se siente sola, porque siempre tiene esa herramienta que es la música, que le puede servir en cualquier momento para que en forma intencional se relaje, se calme o se exprese. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tomarte el tiempo para estar conmigo y dedicarte a lo que realmente importa, una crianza consciente y con sentido. Todos los enlaces a mis redes sociales los encontrarás en la descripción. Me encantará que me sigas por allí. Si este episodio te gustó o te fue útil, compártelo con personas que también están recorriendo este camino. Cuídate mucho, cuida a los tuyos y nos encontramos en el próximo episodio de Criar hijos con astucia. Hasta pronto.